se sabe que hay como felices coincidencias para que Advi lograra armar la obra que tenía pensada y para que ustedes claro, también pudieran desarrollar algo. Le escribiste en alguna parte que ya estaban con ganas de pensar una cosa de más magnitud. En, claro. en ese sentido ya había como referencias en la música popular sobre obras conceptuales, cosas así. ¿Había algún preámbulo que a usted le había llamado la atención? No sé, estoy pensando en la Misa Criolla o el Sgt. Pepper, alguna cosa así. Sí, 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 el Sgt. Pepper, por supuesto. Yo creo que, pero yo creo que es distinto la perspectiva que nosotros teníamos sobre la evolución digamos, el camino que tenía que seguir el Quilapayún y, y lo que tenía Albi en su cabeza, ¿entiendes? Son cosas distintas porque Alvin no nos conocían, o sea, al grupo no lo conocía, lo conoció, digamos, como, no sé, unas 3 o 4 meses antes de empezar a hacer la cantata. Y te voy a contar la historia desde el punto de vista de él y desde el punto de vista de nosotros, para que se entienda bien la cosa. O sea, Advi no tenía un vínculo con la música popular, no, no, él siempre fue como de la onda más bien clásica, había estudiado composición, le gustaba Strauss, le gustaba la ópera, y hacía mucha música para teatro. Tenía amigos en la escuela de teatro, me parece que ya era profesor ahí y por lo tanto estaba muy vinculado con el teatro y hacía música. La princesa Panchita, un montón de cosas así que hacía y que estaba preparando también. Trabajaba con la Isidora Aguirre, que era muy amiga de él, eh, y ¿cómo se llama? Eran amigos íntimos, ellos se veían mucho. eh, Lucho participó en la música de Los que van quedando en el camino, que era una obra muy política que había hecho la Isidora. Y bueno, estaba en ese mundo él. Y un día la Isidora Aguirre lo invitó a él a escuchar al Quilapayún a un concierto que hicimos nosotros en el Teatro IEM, que el actual Teatro Normandí, ¿ya? Eh, y ahí fue una cosa que se nos ocurrió con Víctor. Teníamos la idea de presentarnos en teatro, queríamos hacer cosas teatrales, y hicimos ese concierto que fue uno de los conciertos más cuidadosos que nosotros hicimos en esa época, porque contamos con la ayuda de Bunster, el coreógrafo del Ballet Nacional, bueno, y por supuesto con Víctor, que hizo todo, como se armó como una coreografía del concierto. Y fue muy bonito, porque además ese concierto lo hicimos con Víctor. Teníamos una parte solo, una parte Víctor y una parte juntos. Entonces era un concierto bonito, muy bien organizado y muy teatral, ¿entiendes? Entonces, eh, eh, la Isidora lo invitó a ver este concierto y él quedó muy impresionado con el grupo. Y la verdad es que para lo que era la música chilena en ese momento, Quilapayún era una cosa, pero una, una especie
de erupción, ¿entiendes? Es una cosa completamente al margen de lo que se hacía habitualmente. Y como te digo, por la presencia de Víctor y por la vocación nuestra, era muy teatral, estaba todo muy bien organizado, con luces, con movimientos, con palabras, con textos. Entonces era un grupo muy cercano al teatro. Y eso le llamó la atención a Lucho y se entusiasmó mucho con hacer algo para nosotros, ya para ese grupo que él acaba de conocer. Y no habló con nosotros, sino que empezó nomás a hacer, parece que en ese momento llegaron las vacaciones, se fue a Iquique, y en Iquique fue donde él escribió esta obra, ¿no? Tomó pedazos de distintas cosas que él había hecho ya, de esa obra, de los que van quedando en el camino, tomó algunas cosas, de otras obras que había hecho antes también, ¿no? Y entonces fue armando, pegando estos pedacitos y armando una cosa unitaria. Y de ahí entonces salió la cantata que fue pensada para este grupo, ¿entiendes? O sea, no es que la obra fuera escrita y después se buscara a alguien que la cantara, sino que la obra fue concebida desde el comienzo como una obra para este grupo que él pensaba que una vez que la tuviera hecha lo iba a contactar y la iba a presentar, la iba a proponer, etc. Entonces, él hizo esta obra y ahí buscó él a través de, ¿cómo se llama? Sergio Ortega, que era su amigo en el conservatorio. Sergio trabajaba en la biblioteca del conservatorio y además hacía ayudantías o clases por aquí y por allá. Y a través de Sergio nos contactó a nosotros. Y no, hablamos, digamos, me acuerdo que hablamos por teléfono, me parece, me contó que tenía una obra, que quería mostrarla, y se acercó entonces a nosotros con el objeto de mostrar, cantarnos la obra al piano. Me acuerdo que lo hicimos eso en la casa de Willy, que era el único que tenía piano en su casa, un piano viejo y desafinado. Y ahí nos cantó la obra, nos encantó, inmediatamente organizamos que teníamos que montarla, programamos los ensayos y todo. Y bueno, y finalmente la empezamos a montar. Se le hicieron algunas modificaciones a sugerencia nuestra, mía en particular, porque, digamos, no quiero que haya confusiones, pero él lo dice en una entrevista, me da las gracias por las sugerencias que le hice. Fundamentalmente tenían que ver con cuestiones de uso, instrumentos, cosas así, pero había una cosa que estaba a mi juicio mal concebida, que era la idea de que nosotros éramos como un grupo de músicos callejeros, ¿ya? Y entonces él hizo una introducción, que era una canción, como de músicos callejeros que presentaban los instrumentos, el contrabajo, o sea, era una cosa bastante, un poco como ingenua, infantil, no se condecía con lo que venía después, que era una cosa dramática, mucho más intensa. Entonces yo le sugerí que cambiara esa cosa y la cambió inmediatamente, o sea, de un ensayo a otro trajo la nueva introducción
Y fue todo muy, muy rápido, montamos la obra. Nosotros no leíamos todos música, algunos sí, otros no, y hubo que montarla así de memoria, memorizarla. La, la memorizamos con él al piano, íbamos conversando, qué sé yo, y aprendiendo, hasta que teníamos todo y lo juntábamos y ahí aparecían las canciones, tal como después, digamos, se cantaron. Fue una obra entonces en la que Lucho participó mucho con nosotros, estuvo muy cerca, no, digamos, fue en cierto modo también un aprendizaje para él, porque era toda una modalidad de trabajo nuestra que era muy específica, que la había como establecido Víctor Jara. Y por lo tanto, yo creo que para él fue interesante el trabajo ese, a pesar de que era tedioso estarle enseñando a estos analfabetos musicales su obra. Pero fue interesante porque todos, digamos, contribuyeron un poco en ritmo, en cosas así, ¿entiendes tú? Rasgueos de guitarra, hagamos esto así, hagamos esto así. Y bueno, y salió la obra, diría yo, muy, muy cercana a lo que era el Quilapayún en ese momento, a sus posibilidades expresivas, a sus posibilidades instrumentales, el canto, etcétera. Fueron muy bien elegidos los solistas, ya, porque nosotros conocíamos por dentro. El mejor que puede hacer es Carlito, este lo tiene que cantar el Willy, etcétera. Y todo se distribuyó de muy buena manera, ¿ya? Y bueno, la obra se montó y luego hubo algunas presentaciones entre amigos así para ver cómo estaba la cosa. Y después se presentó en el Teatro La Reforma, que es el actual Teatro Isidora Seca. Isidora Ezequiel. Ahí se presentó por primera vez en 3 conciertos, tal como se grabó, porque ahí participó Héctor Digochel, ¿no? Yeah. Y después se presentó en eh, en el Festival de la Nueva Canción, 2, digamos, segundo, y ahí participó Marcelo Romo, el actor, Sí. que lamentablemente se equivocó en una cosa que, bueno, nosotros siempre nos reímos, porque siempre nos ensayábamos y nos decía, miren, no se preocupen si esto no sale tan bien, pero en el escenario yo soy el hueón de bueno, decía, yo soy el hueón de bueno. Bueno, y esa hueá quedó para siempre en el Quilapayún, porque después cuando estuvo en el escenario, puta, se equivocó justo en esa parte, nadie diga palabra, que es como una cosa así que interrumpe, ¿no? Se equivocó, lo hizo antes, nosotros seguimos, después tuvo que hacerlo, ¿no? En fin, fue un poco bochornoso esa actuación. Pero las verdaderas primeras actuaciones fueron las del Teatro Isidora Seger, que por supuesto fueron con el tremendo actor este que era Héctor y fueron un éxito. Eso, te digo, él desde el punto de vista de Lucho, como fue la cosa. Desde el punto de vista nuestro fue diferente, porque como tú dices, o sea, nosotros habíamos hecho ya 3 discos en la Odeón, que son el disco primero que se llama Quilapayún, el disco segundo que se llama Canciones Folclóricas de América con
con el Víctor, que iba a hacer un disco de canciones infantiles y terminó siendo lo que es, digamos. Y en tercer lugar, el disco Quilapayún 3. Y después habíamos hecho en el sello ICAP el disco por Vietnam, que había tenido un tremendo éxito, y el disco Basta, que fue una experiencia muy buena porque fue como el primer disco que nosotros hicimos sin la ayuda de Víctor, ¿ya? Y por lo tanto fue una experiencia muy nueva para nosotros y enriquecedora también, porque si bien Víctor dejó su sello imborrable, digamos, en el grupo, nosotros pudimos hacer una cosa más nuestra, por así decirlo, ¿no es cierto? En la cual echamos mano a nuestros propios recursos musicales, hicimos algunas canciones, en fin. Y salió un disco que es bastante honorable desde el punto de vista, bueno, si uno observa la historia del Quilapayún, ese disco es bastante bueno. Entonces ya habíamos tenido un cierto éxito, ¿no? Había bastante difusión de la música de Quilapayún, no por los medios tradicionales, sino que por medios, digamos, diferentes, de los sindicatos, el Partido Comunista, la Juventud Comunista, y se difundía esto masivamente. No es que quedara ¿cómo se llama? En un círculo cerrado así de políticos consumados, sino que se abría bastante, era bastante abierto y llegábamos a algunos programas radiales por ejemplo, Miguel Dabañino siempre nos tocaba, por supuesto Ricardo García, que tenía gran admiración por el conjunto. En fin, teníamos nuestra gente también en la radio que defendía lo que hacíamos. Entonces estábamos un poco ante una encrucijada porque nos parecía que habíamos logrado una cierta etapa, digamos, cumplir una cierta etapa del grupo. Y entonces estábamos buscando, ¿qué hacemos ahora? Estábamos buscando una cosa que no, digamos, nos lanzara o lanzara nuestra música a una dimensión diferente. Y comenzamos a hablar con músicos porque no nos sentíamos capaces nosotros de dar ese paso, ¿no? Pero, y hablamos entonces con Sergio Ortega, que era el amigo con el que trabajábamos en esa época. Trabajamos muy cercanamente, hacíamos canciones, que sí, estábamos muy interesados en toda la cosa contingente. Y entonces acudimos a Sergio y Sergio nos habló de Lucho. No sé si sabía que estaba haciendo esta obra, pero él nos dijo, mira, Lucho los puede ayudar en esto, en fin. Él nos había ayudado como músico en armonizaciones, tanto en el disco, claro, en el Basta y en el Por Vietnam, ¿no? Hay 2 o 3 canciones que él armonizó y fue una colaboración buena para nosotros. Bueno, y entonces estaba la onda de los Beatles. Eso es importante decirlo porque los Beatles se adelantaron en ese sentido porque el disco Sgt. Pepper fue como el primer disco masivo con una idea, digamos, desarrollando una idea y bastante libre
de esquemas musicales, concentrando en cosas, agregando eh, como un concepto unitario que nos interesaba mucho a nosotros, hacer una cosa unitaria. Y eso era un poco lo que andábamos buscando, cómo podemos realizar nosotros algo como eso, ¿ya? Como tú dices, habían estas misas antes, pero eso no nos llamaba mucho la atención a nosotros, porque no éramos creyentes, no estábamos muy interesados en ese tipo de cosas. Y por eso que cuando nos encontramos con Lucho, ¿entiendes? Fue muy bonito porque nosotros andábamos buscando lo que él también andaba buscando hacer con un grupo. Lo que él andaba buscando hacer con un grupo era lo que nosotros queríamos hacer con un músico. Entonces se unieron estas dos cosas mágicamente. O sea, es muy curioso cómo suceden las cosas. Siempre hay una cuota de misterio en cómo se producen los encuentros, ¿no? De las personas. De repente uno se encuentra con justo la persona que puede a uno ayudarlo a dar un paso adelante, ¿no? Y eso nos ha ocurrido no solamente con Lucho, también nos ocurrió con Mata, por ejemplo, con, con Gustavo Serra, en fin, siempre anduvimos como abiertos a la colaboración y abiertos sobre todo a, una, a dar un paso más arriba, no quedarnos en lo que estamos haciendo. A la canción final, por ejemplo, es de alguna manera una pieza que está marcada por el momento político en el que se estrena la obra también. ¿Hay ahí algún aporte de ustedes? Porque realmente es un tema que, claro, que habla de la unidad en términos muy, muy generales, muy fraternos y muy pensado como en una visión de Sí, futuro, pero que sí, también yo creo que sí. un Mira, mes antes de las elecciones se claro, claro. puede dar esa No, lectura. yo creo que sí, de todas maneras. Estábamos en un periodo de cambio muy importante en Chile. Había un movimiento pujante, un movimiento social y un movimiento político también, muy creíble y con mucha influencia en los intelectuales. De manera que, y en la escuela de teatro especialmente, estaba lleno de gente que tenía esas posturas. De hecho, habían habido grandes escándalos con obras que se presentaron, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, una obra, no sé si es exactamente en esa época o fue después, cuando se presentó una obra de un amigo de Lucho sobre el Evangelio. En, De Jaime no, C. eh, claro, y, y me acuerdo que eso fue un escándalo y iban sobre todo el Sergio Ortega era muy político, iba a defender la obra porque había habido gente que la quería suprimir y de hecho iban a hacer contramanifestaciones y a tirar cosas al escenario. En fin, era un clima de mucha confrontación donde la gente tomaba partido. Piensa tú que había mucha influencia de Pablo Neruda en los sectores intelectuales, ¿no? Incluso el Partido Comunista no era visto como es visto hoy día, por ejemplo, ¿entiendes? El Partido Comunista era visto como una cosa muy noble, muy eh, moralmente muy intachable, representando una tradición
muy pura del movimiento social y de los trabajadores. Entonces era una cosa que era fácil entrar en esa disputa y comprometerse con esas posturas, ¿no? Que eran posturas, además, no eran posturas así, eran posturas que tenían que ver con la justicia social, más que nada, ¿entiendes? Y con el no a los abusos. Se parece un poco a lo que hubo antes del estallido social, digamos, ¿no? Salvo que en esa época no había el desprestigio de los partidos políticos, sino que la gente se alineaba. Y, y la idea de la revolución era una cosa muy generalizada. O sea, tanto los demócratas cristianos hablaban de revolución, revolución en libertad, como la izquierda. Entonces había como un 70% de la población que está de acuerdo con la revolución, ¿entiendes? O sea, eso hoy día es impensable, ¿no? O sea, una cosa así. O sea, tú hablas de revolución y no era un escándalo, sino que era una cosa que convocaba a la gente. Entonces no es raro que una persona que trabajaba en la escuela de teatro, que estaba en ese ambiente, digamos, se inclinara favorablemente hacia posturas más bien de izquierda, sin ser un político militante, ni ser una persona demasiado formada en eso como era Lucho. El Lucho era más bien ajeno a esas cosas, venía de una familia que seguramente debe haber sido más bien de derecha que de izquierda, ¿no? Entonces, pero como estaba ahí en ese ambiente, seguramente se casó con eso, digamos. Ahora, siempre manteniendo una cierta distancia, nunca, o sea, no es que él fuera militante como lo fuimos nosotros fuimos militantes. Lucho en un momento dijo que era militante, pero en realidad era un tipo que estaba con el movimiento y todo eso, pero no era político. Pero claro, Por eso su aproximación es más bien ético, humanista, digamos. ¿Entiendes? Esa es la postura de Lucho. Y lo fue durante toda su vida. En eso no, por supuesto que estuvo contra la dictadura, por la democracia, etc., ¿no? También votó por la izquierda, en general, votó por las posturas. Nunca fue un hombre de derecha, ni simpatizó con esa tendencia, digamos, nunca. Eduardo, cuando sale la cantata tienen presentaciones con mucho éxito. Yo por lo que me ha tocado leer en prensa que no sea del PC, digamos, en revistas como El Musiquero, La Ritmo o cosas así, me da la idea que demoró bastante para que tuviera cierto reconocimiento de la industria, digamos, porque obviamente era un tema bien complicado. Y sí. me dio la impresión que quizás incluso tuvieron que tener un suceso en Argentina para que se empezara a hablar de la Sí, cantata de otra manera. sí, eso es cierto. Sí, no, o sea, la cantata ni tampoco el Quilapayún, eso hay que decirlo, no, o sea, fue reconocido en los medios, ¿cómo explicarte? Entre las personas que sabían del cuento, digamos. Yeah. O sea, el Instituto de Extensión Musical se abrió a hacer conciertos con el Quilapayún, que era una cosa muy nueva en esa época, porque el Instituto de Extensión Musical era solamente una cosa que tenía que ver con la orquesta sinfónica, la música clásica,
Entonces, el hecho de que nosotros fuéramos difundidos, por ejemplo, por la radio de la Universidad de Chile, que dependía del instituto, y hubiera conciertos que hacíamos en el IEM, ¿no? Bueno, muestra que había un reconocimiento de la gente que conocía, digamos, de los especialistas en la música, los músicos. Había eso, un reconocimiento. Y después siempre hubo un reconocimiento de ciertos periodistas que te decía que eran periodistas que simpatizaban con estas tendencias, pero que reconocían mérito en lo que hacíamos. Y gente que sin estar, digamos, sin estar de acuerdo con las posturas políticas que nosotros teníamos, sí reconocían los méritos artísticos, como por ejemplo Rubén Nucey, que era el director artístico del sello Deón, y que tenía una actitud muy abierta hacia nosotros, ¿no? O sea, de hecho, nosotros hacíamos discos cuando queríamos, lo llamábamos por teléfono, le decíamos, Rubén, queremos hacer un disco, ya, ¿cuándo quieren grabar? En fin, y al tiro tomábamos horas en el estudio y lo grabábamos, y salía sin problema, y se difundía por las vías que se podía difundir, o sea, no es que tuviera una gran venta, pero sí tenía una venta apreciable como para justificar la edición, ¿no? Solo el éxito masivo, así, el reconocimiento más masivo, vino con el disco por Vietnam y con la creación del sello DICAP, que ahí se crearon otras formas de difusión paralelas a las formas tradicionales, ¿no? Pero nosotros en los medios, por ejemplo, de trabajadores, la CUT, los sindicatos, había un tremendo reconocimiento, nos invitaban a cada rato. Una vez hasta el sindicato del Mercurio nos invitó a una fiesta que hacían anual en el terreno donde se construyó después el diario. Ahí había como una especie de parcela, una cosa grande. Y ahí se hacían unas fiestas, ponían un escenario. Y ahí estuvimos nosotros, estuvimos sentados en la mesa con Edwards, ¿no? Y después cantamos las canciones del Por Vietnam en ese escenario. No supe nunca qué pensaría este tipo de... Pero estuvimos con Joaquín, ¿cómo se llama? Agustín. Agustín Edwards, claro. Agustín Edwards, hijo de... Estuvimos con él ahí sentados en la misma mesa comiendo un asado que hacían los trabajadores del diario. Y íbamos mucho, hacíamos muchas cosas en fiestas de trabajadores, la fiesta del minero, en las playas de Lota, ¿no? Íbamos mucho a peñas universitarias, Universidad de Concepción, nos llevaba a menudo, en fin, nos movíamos mucho por las universidades, por todas las universidades chilenas, las que eran en esa época muy poquitas, la Universidad de Chile, la Católica, la de Concepción, serán todas. Y después, bueno, la Universidad de Chile y la Católica tenían sedes, sobre todo la Chile, tenía sedes en todas partes, en el norte. Nos llevaban a La Serena, íbamos por ejemplo, los mineros del norte nos llevaban a menudo a cantar en las salicheras, cantamos muchas veces, cantamos en Calama, hacíamos giras por el norte, cantando en las salicheras. Entonces, bueno, éramos famosos de una manera nueva que habíamos inaugurado nosotros mismos, ¿no?
porque éramos famosos en esos círculos que eran los círculos donde nuestras canciones tenían sentido. Y la cantata fue como una obra especial para toda esa gente. Esa gente la recibió inmediatamente, la acogió y la reconoció como una obra importante. Y después también es cierto que tuvimos un tremendo éxito en Argentina y en Uruguay. En esos dos países tuvimos un éxito inmenso, ¿no? O sea, en Argentina me acuerdo que fuimos a cantar al Uruguay y un tipo se interesó y nos llevó a un teatrito muy chiquitito que se llama El Pairó, en Buenos Aires. Nos llevó a presentar la cantata durante una semana. Un teatrito que no tenía más de 100 personas y se llenó todos los días. Entonces el tipo dijo, tenemos que organizar algo más grande en un corto tiempo más. Y ahí se organizó ese famoso concierto con Cita Rosa y la Mercedes Sosa en el Gran Rex, que es un gigantesco teatro que está ahí en la calle Corrientes. Y ahí fue un éxito, pero fantástico, tremendo. O sea, la gente llegó, se suspendió el tráfico en la calle Corrientes, porque se llenó la calle y ya estaba lleno el teatro. Entonces y empezó la gente a empujar y rompieron las puertas y se metieron así al teatro y repletaron ese teatro que es gigantesco, como yo nunca he visto jamás un teatro lleno así, porque la gente se subió al escenario, se metieron en todas partes, tanto que no podíamos salir nosotros de los camarines, hubo que organizar toda una cosa para que se pudieran abrir las puertas, pues estaba lleno, todo lleno de gente, apretujada así. Y bueno, nos abrieron un caminito para salir hacia el escenario estaba lleno de gente, sentada como podía en el suelo. Y ahí cantamos, y cantamos con la Mercedes, después, o sea, fue una cuestión apoteósica. Y después ya pasamos al Luna Park y ya pasamos a las grandes ligas, digamos. Hicimos varios conciertos en el Luna Park. Y fue un éxito tremendo. Y hemos actuado en todos los grandes teatros de la calle Corrientes, en casi todos los grandes, el Ópera, el Gran Rex, bueno, el Luna Park que está abajo. Justamente. Es cierto, fíjate que yo creo que el público argentino tiene como una manera de manifestarse que es muy distinto al chileno. El chileno son más reservados, menos, o sea, menos efusivos, ¿entiendes? En cambio, los argentinos son como muy cariñosos, muy efusivos. O sea, y una vez dije que nosotros donde más habíamos tenido éxito y mejor siempre hemos sido recibidos en Buenos Aires, ¿no? Y casi me mataron porque me trataron de ingrato, ¿cómo es posible? Pero es verdad, o sea, es una cuestión de carácter, si tú quieres, ¿entiendes? Es verdad que el público argentino es tremendamente cariñoso, mucho más cariñoso que el público chileno. A lo mejor el público chileno es reservado, pero más fiel, no sé, quizá, ¿no? Pero el público argentino llegó a querernos tremendamente. Los uruguayos también,
cantamos en estadio, cantamos en el estadio Centenario, o sea, fueron cosas grandes. En Argentina también cantamos en estadio, en Córdoba cantamos en estadio, cantamos varias veces. Quería Sí, que me explicaras para ti cómo, por qué razón pasan estas cosas como que Luis Aldrich tiene como cierto, finalmente cierto recelo con la cantata durante un tiempo que la miró medio con, no sé si desconfianza, con cansancio, con agobio, como que era una obra claro. que más le pesaba que le enorgullecía en algún momento, daba esa Sí, impresión. sí. Yo creo, bueno, yo lo hablé esto con el Lucho y tengo una experiencia muy linda que al final, cuando nosotros hicimos el reencuentro y cantamos la cantata, invitamos a Lucho y eran dos conciertos y Lucho desapareció porque lo queríamos subir al escenario al final y cuando intentamos que viniera al escenario no estaba en el teatro, se había ido corriendo, cosa que hacía muy a menudo Lucho cuando algo, digamos, una situación no quería vivir. Y bueno, yo lo contacté y me dijo, lo que pasa es que estaba muy emocionado, estaba muy emocionado y realmente no quería en esas circunstancias subir al escenario. Entonces me arranqué. Pero esta noche voy a subir, porque al otro día lo llamé. Y al otro día subió y, en fin, recibió los aplausos de la gente. Pero lo más bonito es después, cuando salió el, el, el video, eh, yo lo pasé a buscar a su casa porque no tenía, como era, Lucho era de otra época, digamos, entonces no tenía cómo escuchar un video. Entonces lo llevé, lo pasé a buscar para que fuéramos a mi casa y viéramos el video. Y bueno, estábamos en el lugar donde estaba la televisión y qué sé yo, y vimos el video de la cantata entero, ¿no? En silencio, así lo vimos, viendo, qué sé. Y realmente, cuando terminó la obra, yo me volví hacia Lucho para decirle, pucha, qué bueno. Y Lucho estaba con lágrimas en los ojos y me decía, qué linda es mi cantata, qué linda es mi cantata, me decía. Bueno, eso es para decirte que eso fue superado. Ahora, ¿por qué se produjo eso? Yo creo que se produjo por una situación muy simple y es que eh, el, o sea, es muy antipático cuando tú tienes una obra y lo único que la gente te reconoce es una de tus canciones, una de tus obras, ¿no? O sea, y tú pasas a ser el compositor de, como en el caso de Lucho, de la cantata, compositor de la cantata. ¿Ah? Y él tenía obras sinfónicas, obras para, para música de cámara, tenía la sinfonía, tenía el canto con una semilla, tenía un montón de cosas preciosas, las Teatro. canciones de Violeta, canciones, tenía las canciones portuguesas que son muy lindas, ¿no? La brasileña, en portugués. O sea, tenía muchas cosas bellísimas. Entonces la cantata opacaba todo, o sea, ocupaba todo el espacio, como que en el reconocimiento público se inflaba esta obra y ocupaba todo el espacio. Y era injusto, y por supuesto, y generaba un malestar en él. Incluso hubo varias entrevistas donde él dijo que no era tan buena esta obra, que él prefería
el canto con la semilla, cosas así, demasiado extremismo también, como era Lucho, un poco chiflado, era capaz de decir tonterías como es. Pero bueno, así es la vida, o sea, tú, al final él se reconcilió con esa idea. Por supuesto que Lucho no es el compositor de la cantata, eso es completamente injusto, no reconocerle su obra, no reconocerle las cosas que hizo. La sinfonía tiene maravillosas canciones y no es nada reconocida, nadie le tira pelota a la sinfonía. Y tiene El hombre desterrado, tiene la canción de los desaparecidos, tiene la canción final, que es una maravilla. Después la obra El canto con la semilla es preciosa, está llena de cosas bellísimas, ¿no? En fin, él hizo una obra, la obra, esta suite latinoamericana que hizo para orquesta sinfónica, es preciosa también. Los músicos la eligieron varias veces como la música que los músicos de la orquesta querían tocar, ¿no? Y la incluían en los programas que llevan a otras partes, en fin, una obra preciosa. Entonces, bueno, es una injusticia no reconocerle sus demás obras, sobre todo las personas que tienen una noción estética, ¿entiendes tú? Que no se mueven por la publicidad, porque la publicidad distorsiona todo, ¿ya? Distorsiona las cosas, distorsiona lo que es el Quilapayún, lo que es Lucho, lo que es la cantata, lo que es, en fin, infla, desinfla cosas que son valiosas. En fin, hay muchas cosas que son... Mira, a mí me ha tocado, por ejemplo, el caso de la Violeta Parra. En vida, la Violeta Parra no tuvo ningún reconocimiento tan especial, ¿no? Se la consideraba con respeto, pero nadie se volvía loco por sus canciones. Y eran canciones, son las mismas canciones por las cuales después se levanta toda una opinión así laudatoria, que es la maravilla más grande, lo más alto, número uno de la canción chilena, etc. Pero cuando era importante que eso fuera reconocido, no fue reconocido de esa manera, al menos. Entonces, hay muchos ejemplos. Las cosas, hay una ingratitud en ese aspecto, ¿ya? Porque hay como un reduccionismo. Claro, un reduccionismo, o sea, el valor, el reconocimiento del valor de las cosas tiene que ser más equilibrado y más acorde con criterios como más estéticos. Yo creo que sería bueno ahora que viene todos estos homenajes, digamos, tratar de poner el acento también sobre la obra de Lucho, ¿no? La obra que es múltiple y tiene cosas, por ejemplo, esas cosas, ese libro de obras para piano que hizo son preciosas. Y bueno, los pianistas chilenos no las tocan. Sí. Y son fantásticas. Es una locura que no las tocan. Son, qué sé yo, buenísimas, bellísimas. Sí. Eduardo, ya son más de 15 años desde que se fue Luis Advis. A ti como... Sí. ¿Qué recuerdos se te vienen así como de semblanza, de carácter o lo que más extrañas de lo que te tocó compartir con él? Bueno,
Bueno, muchas cosas, porque imagínate todas las cosas que vivimos juntos antes del golpe, durante también, porque nosotros tuvimos una profusa correspondencia en los años del exilio. Iban las cartas, volvían las respuestas, o sea, tenemos no sé cuántas cartas muy bonitas que están algún día, se publicarán tal vez, muy simpáticas, están hechas con mucha confianza porque éramos amigos muy cercanos, eh, eh, en los que se discutía mucho sobre distintas cosas culturales, artísticas, estéticas. Así que bueno, hay toda una cosa interesante. A mí, Lucho, yo recuerdo su personalidad, esta cosa tan simpática que tenía. Por ejemplo, imagínate, él se murió cantando El Caballero de la Rosa, ¿no? Poniendo a todo chancho, digamos, la, la obra, que entre paréntesis le traje yo el disco, los discos del Caballero de la Roja, se los regalé yo, se los traje de Europa. En uno de los viajes, el Quilapayún, le traje esa obra. Y bueno, y terminó cantando esa obra como podía, porque estaba ya muy, muy deteriorado. Y se fue con esa música, se fue, digamos, como amante de la música, amando la música. Entonces, su vínculo con la música era muy profundo, era muy, tenía un compromiso esencial con la música. Y bueno, era un tipo divertido, locario, chiflado, completo. Personalidades que a mí me atraen especialmente, me gustan los chiflados. Yo también soy un poco chiflado, así que nos entendemos perfectamente. Y bueno, esas cosas, tengo muchas anécdotas con él, de los tiempos de la cantata, pero también después, porque nos vimos mucho, hicimos cosas juntos, hicimos varias canciones, hasta el final, te diría hasta, no sé, 4 días antes de que se muriera Lucho, estábamos haciendo canciones todavía, ¿no? Yo leía los textos, él se interesaba, me sugería tal cosa. Algunas de esas canciones las metimos en los discos del Quilapayún, ¿no? Son bonitas. Hay una que me gusta mucho, que es la cueca de la nueva canción chilena, ¿no? Gran canción, pues también completamente olvidada, ¿no? Nadie la ha escuchado. Y bueno, como vivía en pijama, tenía sus amigos con los cuales, digamos, mantuvo relaciones siempre amorosas, muy, muy constantes, digamos, siempre tuvo algún amigo a su lado. Y eso también yo creo que lo ayudó a pasar la vida de buena manera. Y fue siempre un personaje esencial de la cultura chilena. O sea, cuando se cuente la historia de la cultura chilena desde los 60 en adelante, digamos, la figura de Lucho va a brillar ahí porque es un elemento esencial en el teatro, en la música popular,
trabajó con mucha gente, ¿no? Y siempre con bastante éxito, ¿no? El hecho de que haya trabajado con los Inti también fue muy importante porque lo llevó a hacer cosas que probablemente no habría hecho con nosotros de la misma manera, al menos. Y son logros muy importantes, como el disco de Violeta Parra, el de las canciones, que él hizo los arreglos. Es un precioso disco. En fin, mucho que hablar de Lucho.